Bueno, ahí está grabando. Perfecto. Bueno, entonces, lo que tampoco puedo hacer acá es ver el chat, ¿sí? De momento sí, de momento no. Bueno, ahí me pareció, pero o sea, ustedes no ven el chat, ¿no? Acá no está para la pantalla. Díganme cualquier cosa. Igual no sé si voy a poder lograr en otro momento. Bueno, vamos a empezar entonces con el problema 9 de la guía de rígido, ¿sí? Que nos dice que la velocidad angular de un cuerpo rígido sometido a un movimiento roto traslatorio es omega en la dirección z versor, bueno, si tomamos coordenadas cartesianas, y la velocidad de uno de sus puntos P es d de x de d. Determinar por consideraciones de cálculo vectorial si existe un eje instantáneo de rotación. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Tenemos que llegar a demostrar de alguna forma, vectorialmente, que existe o no un eje instantáneo de rotación. Entonces, el primer dato que nos están dando acá es que el movimiento es del tipo roto traslatorio. ¿Esto qué quiere decir? Que se traslada y que rota a la vez, alrededor de un eje, ¿no? Entonces, ¿qué ecuación de movimiento teníamos qué ecuación teníamos, sabíamos para este movimiento? ¿Se acuerdan? Era la de el producto vectorial entre omega por r más una velocidad de traslación. Claro, exactamente. Es la ecuación de rototraslación, ¿no? O sea, dado un punto del rígido, supongamos el punto P, este es igual a la velocidad de traslación de un punto del eje, supongamos P, más, voy a poner omega, omega grande, la velocidad angular, y la distancia de ese punto al punto. Esto viene a ser nada más ni nada menos que la velocidad de Q, bueno, la magnitud de la velocidad angular, que es omega en la dirección z, esta posición que en principio lo que conocemos de este vector es la posición de P, ¿no? De las coordenadas del punto P, porque conocemos la velocidad. Entonces, en principio esto lo notamos de esta forma. Sería entonces x de P más x de Q y de P menos y de Q, y bueno, acá en principio el movimiento es plano, ¿no? Así que esta es la velocidad. Pero bueno, si lo quieren hacer en forma general, ya tendrían que poner esta de menos z.
Bueno, y entonces, ¿cómo escriben la velocidad de t? En forma vectorial, ¿no? También, ¿cómo les queda? B de x de y es igual a todo esto, ¿no? Que en principio, ¿cuánto les daría este desarrollo? A ver. ¿Alguno? ¿Alguien? ¿Alguna? ¿Cómo les queda Y esta una parte? pregunta, ¿el BK en qué versor está? Y en principio lo hacemos general, ¿no? O sea, ¿cómo les quedaría? El primer producto vectorial te quedaría en el eje Y, ¿no? O sea, Claro. velocidad angular por xp menos xq en el eje Y. Déjenme expresar esto así porque después vamos a hacer la salvedad de que suponemos que este va a ser nuestro eje instantáneo de rotación. Entonces, ¿qué condición va a cumplir la velocidad de este punto Q? O sea, Q va a Va a ser nula. pertenecer a nuestro eje instantáneo de rotación. ¿Cómo? Ok, si es el eje de rotación, la velocidad no es nula ahí. Claro, exactamente. Entonces esto va a ser cero. Y esta parte entonces, no escuché bien, como me habían dicho. Igual habíamos planteado que el movimiento es en el eje X, ¿no? O sea, la posición es en el eje X. Entonces acá, ¿cómo les queda? Omega, producto vectorial, coordenadas en X versor y en Y versor. Te queda menos omega por i, me parece. Y en X y en y te queda X por omega. O sea, lo que está en X. Bueno, XP menos X. Bueno, bien, entonces, ¿qué sabemos de acá? B de X y B de Y son datos que nos dieron el problema inicialmente. Supusimos entonces que Q era un punto del eje instantáneo de rotación, entonces su velocidad es nula. Y de acá conocemos omega. Pero ¿por qué te quedó menos omega en X? ¿Cómo? ¿Por qué te quedó menos omega en X? A ver, hagamos la cuenta, porque yo seguí lo que me habían dicho, pero, o sea, acá tenés Z versor por X versor, algo en X versor y algo en Y versor, ¿no? Y hace Z por X versor, ¿cuánto te da? Eso Y sí, versor. positivo. Te da positivo en Y versor. O sea, sería esta parte, esta componente de acá. Y Z producto vectorial, lo que hay en Y, bueno, en realidad esto estaría mal.
tendrían que tener algo acá más. Entonces, Z por inversor me da esto por esto menos inversor, ¿sí? Menos ¿Se X. entiende? O sea, creo que muchas veces les cuesta este tema de la multiplicación vectorial. A mí lo que me resultaba siempre, incluso ahora también, es hacerme este diagramita de la rotación cíclica, ¿sí? Que es que de X versor paso a Y versor, y de Y versor paso a Z versor en el sentido positivo, ¿no? Si estoy haciendo la rotación así. Y de Z versor paso a X versor. Entonces acá con esto ya se ve más fácil, ¿no? Porque si me piden que haga Y producto vectorial X versor, tengo que rotar para el otro lado. Entonces yo sé que voy a caer en Z versor y como roto para el otro lado me da menos Z versor. A mí siempre me ayuda esto. Me parece piola esta forma de verlo así, si les cuesta, ¿no? La otra está lo de la regla de la mano derecha, pero esa a veces, a muchos no soy muy partidaria de ese método. Bueno. Es un punto del eje, consideramos que es el eje de rotación, ¿no? Entonces, por definición, el eje instantáneo de rotación es el eje instantáneo de rotación, ¿sí? Es el conjunto de puntos, tal que su velocidad es... ¿Bien? Bueno, entonces, bien. Bueno, entonces, bien, de acá entonces nos va a quedar que b de x, por un lado, acá ya lo desarmo esto, ¿sí? Nos queda que es menos omega y de p más convenía hacerlo al revés. Y de p menos y de q por un lado, y por el otro tenemos que b de i es omega x de p menos x de p. ¿Sí? Entonces, de acá, lo que no conocemos son las coordenadas de nuestro punto Q, ¿sí? Pero las podemos despejar en este caso. ¿Sí? Entonces, de ahí hallamos que I de Q va a ser b de x doble omega menos y de p, ¿no? Y por otro lado, acá podemos despejar I de Q, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hallamos acá? En vez de X creo que te queda todo positivo, ¿no?
paso esto para acá, me queda paso negativo para allá, y esto paso para allá, sí, me queda todo positivo. Y acá sí me va a quedar algo negativo, ¿no? Me queda B menos omega B de I sobre omega. Entonces, acabamos de hallar la posición de nuestro punto Q, que habíamos dicho que era un punto que pertenecía al eje instantáneo de rotación, ¿sí? O sea que acabamos de demostrar que existe el eje instantáneo de rotación y encontramos las coordenadas de ese punto, de uno de esos puntos, en función de datos del problema. Ahora, dígame sí, si no, yo sí. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Hay una cosa, nosotros como que ya supusimos que existe, ¿no? Porque B de Q es 0, Claro. ¿no? Y el ejercicio te dice determinar si existe, entonces se supone que si no existiría hubiéramos llegado a un absurdo o algo así. Exactamente. Eso es lo que va a pasar ahora en el segundo punto. Ah, bueno, gracias. En el segundo punto, ¿qué nos pregunta? Igual que en I, pero con la velocidad de P que tiene velocidad en la dirección de Z versor. O sea, B de Z es distinto de Z. Entonces, ¿cómo plantearían este caso? Igual que antes, ¿no? Tenemos el mismo sistema que es un cuerpo rígido sometido a un movimiento roto traslatorio, pero ahora tenemos velocidad en Z. Así que vamos a tener una coordenada en Z para el punto, para P, ¿no? Así que planteamos todo otra vez, igual que antes, pero ahora nos queda que la velocidad del punto P es de X, de Y, de Z. Bien, esto es igual a P de Q. Y acá suponemos que existe un eje instantáneo de rotación, por lo tanto, Q es 0, y esta parte entonces nos va a quedar un término más que va a depender de la coordenada de ZP, ¿sí? Nos queda acá yo lo pongo directamente, sí, pero ustedes háganlo paso a paso. Omega X de P menos X de Q. ¿Y qué pasa entonces con esta parte? Nos Se hace faltaría multiplicar, Factorial Z. ¿cómo? Se corta, no logré escuchar. ¿Qué dijeron? 0. Claro, exactamente.
elevada a 0, ¿sí? ¿Todos ven eso? O sea, omega por esta... o sea, ahora, esto es distinto de 0, ¿no? En esta parte. Cuando tengo esto, tengo omega por todo este vector, donde la coordenada en z va a ser distinto de 0. Pero como omega también está en z versor, hacer este producto vectorial me da 0. Entonces, de acá, ¿qué obtenemos? Y de cada que tu Entonces, velocidad en z es 0, y ahí tenés. claro, y ahí hallamos, o sea, todo esto es igual que antes, ¿no? Se ve. Y salta que la velocidad en z, p es 0. Pero esto es un absurdo, ¿no? Porque por dato, nos dijeron que la velocidad de z era distinto de 0. ¿Y esto qué implica entonces? Que no existe un eje instantáneo de rotación bajo estas condiciones. Bueno, parece que ya contestaron en el chat. Claro, o sea, por definición, ¿qué sería un eje instantáneo de rotación? Es un eje que pasa, es un eje que contiene el conjunto de puntos con velocidad 0. Y ese conjunto de puntos son los puntos que están en contacto con una superficie o están fijos en un instante dado. Por eso se llama eje instantáneo de rotación. Es el eje alrededor del cual rota en un instante todo el cuerpo. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, ¿cómo vamos entonces? Pasamos al punto 3. Sí, sí. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es en ambos casos el lugar geométrico de los puntos de velocidad mínima? ¿Y qué les parece? ¿Cuál sería ese lugar geométrico? Y en el primer caso sería el eje, ¿no? Instantáneo de rotación. Claro, exactamente. Sería No, el en eje este eje instantáneo todos de los puntos tienen velocidad 0. rotación. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Sí, profe, en el segundo caso, cuando no tenemos el eje de rotación, ¿cómo encontramos esa velocidad mínima? Y bueno, ahí eso será parte del problema, ¿no? En el caso de que exista el eje instantáneo de rotación, te asegura que es el lugar geométrico de velocidad mínima. Y si no, tienes que encontrar, dependiendo del problema.
Bueno, entonces ahora vamos a resolver el problema 11, ¿sí? Si no hay ni más consultas ni dudas de este problema, paso al 11, ¿sí? Yo tengo una consulta un poco general. O sea, las figuras, digamos, geométricas que tienen un eje instantáneo de rotación tienen que ser figuras circulares, ¿no? O ovaladas, porque si no, no habría, no tendría siempre un punto tocando alguna superficie, ¿no? Por ejemplo, una superficie cuadrada o rectangular no podría rodar. No podría rodar, pero sí podría rotar, ¿sí? O sea, rotar en el aire, por ejemplo, ¿sí? Alrededor de un eje fijo, por ejemplo. Y ese eje fijo sería en principio tu eje instantáneo de rotación. No necesariamente, o sea, rodadura es un caso particular, ¿sí? Claro, sería, por ejemplo, un cubo girando en uno de sus vértices. En el eje que sea uno de sus vértices, sería ese el eje instantáneo de rotación. Si está fijo, claro, sí, Ok, porque puedes encontrar algún conjunto de puntos tal que su velocidad es en ese instante. bien. Paso al problema. ¿Puedo agregar una pequeña cosita, Isabel? Sí, sí. Fíjate, Sergio, que no, además vale la pena insistir siempre que el eje instantáneo de rotación no tiene por qué formar parte del cuerpo. ¿Sí? O sea, en ese caso particular que vos pensaste recién está muy bien, está, el vértice sería una parte del cuerpo y está rotando en torno a su vértice, pero el eje instantáneo de rotación podría ser algo que está fuera del cuerpo, como en el ejemplo que vimos la vez pasada de cuando Sí, pensamos a la Luna rotando en torno a la Tierra. claro, sí, ahí El que eje lo instantáneo de mencionaste, bueno, rotación está en el centro de la Tierra y no es parte de la Luna, digamos. está ok, bien. ¿Sí? Bien. Yo no terminé de entender por qué que la velocidad en X sea cero es un absurdo. Tipo, ¿qué significaría? No, la velocidad en X no, ¿no? La velocidad en Y. Perdón, en Z, en Z. En Z, perdón, sí. ¿Sí? Porque por dato, el problema te está diciendo que tiene velocidad en Z, ¿sí? Y vos llegaste a que tu velocidad en Z es nula. Entonces lo que supusiste vino de suponer que tenías un eje instantáneo de rotación. Entonces con las condiciones, al reemplazarlas en tu expresión para la rototraslación, llegaste a ese absurdo, de que la velocidad en Z es nula. Y esto no es verdad, por datos. ¿Está bien? ¿El razonamiento? Claro, o sea, es por dato. Ok. Claro, por datos, sí. Bueno, este problema sí, es medio raro porque tiene este coso que sobresale del supuesto cilindro y te dicen que rueda. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Cosas de la vida, supongamos que rueda, pero yo hasta cierto punto, ¿no? Porque esto como que lo va a chocar, no sé, ¿no? Ya. Va a tener un punto que va a retornar, de cierta forma, porque se lo va a impedir, no sé. Es medio raro este problema igual, pero bueno. Trataremos de resolver o de hallar lo que podamos. Entonces,
Bueno, nos dicen que el cilindro tiene radio 10 centímetros y rueda sin resbalar, sin deslizar, sobre un plano horizontal. Bien, acá ya nos dan el eje de referencia. Y su centro se desplaza con velocidad BDC hacia el sentido positivo de las X. Para los puntos P periférico, Q, P está a una distancia, entonces R de C, del centro de, bueno, de circunferencia, y Q, el punto Q, es el otro punto periférico, está a una distancia R sobre 2 del centro. O sea, esta distancia va a ser R sobre 2. Y el punto A, que está acá, es una manivela, que le llama esto, tiene una longitud del doble del radio al centro, ¿no? O sea, todo esto es 2. Mientras que esto mide esto. Bien. Entonces nos piden hallar el vector velocidad en función del tiempo. Bien, nuevamente, este parece ser un movimiento roto translatorio, porque nos dicen que el centro, el punto C, se traslada, ¿sí? Y esto supuestamente roto. Profe, ¿te paso una pregunta? Sí. ¿No sería la manivela lo que tiene largo 2R y hasta C sería 3R? A ver, sobre una manivela de longitud 2R, fija el cilindro. Ah, puede ser, puede ser. Sí, tenés razón, perfecto. Sí, sí, sí. Me parece que, porque creo que eso sería como una ruedita en una mesa, pero la manivela no choca contra el piso. La manivela está como fuera de la mesa y podría girar, me parece. Creo, Me yo lo lo había imagino. leído, A ver, o sea, sería vos una decís, rueda en una mesa, pero la manivela como que queda fuera de la mesa, entonces vos podés seguir girándola y no chocás contra la mesa. La manivela como que quedaría fuera de la mesa. Creo. O capaz que no. bueno, si vos lo ves así, puede ser. No me imagino cómo la manivela queda fuera de la mesa para hacerlo girar. O Tipo sea, en el borde de la podría mesa, ser decís. algo así. No sé si están viendo lo que estoy viendo. O sea, que está el Para mí cilindro así, lo hace está rodar mal así. en una cuestión de perspectiva, como que en realidad tendrá que ir saliendo de la computadora, por así decirlo, la manivela. Claro, así sería el movimiento como dice, creo que puede ser, que puede ser. Si está afuera, es como que lo hace levantar así. No sé. Claro, porque si en realidad estuviera así, no podría rotar más de una vuelta. Ah, y dicen, claro, tipo un rodillo de pintura, sí. También, eso es un muy buen ejemplo. Claro, y ahí entonces la manivela sí tendría 2R, porque la manivela va desde el eje de la ruedita hasta la punta, que sería el punto A, que sería 2R. Porque dice que la manivela tiene 2R, y si la manivela es todo, desde el centro hasta la punta. ¿Para qué vos decís que continúa atrás? Perdón, ¿cómo? Ah, no te entendí, ¿a mí me dijiste? Sí, sí, que como que continúa atrás, dicen. No estoy entendiendo la interpretación. Claro, yo me imaginé eso, o sea, o sea, si sería un palito en el borde de un círculo, como que no sería una manivela, ¿no? O sea, como una manivela es algo que puede girar constantemente y hace girar otra cosa.
se me hace como que tiene un poquito más de sentido el ejercicio si fuese así. Pero igual creo que se puede hacer de las dos maneras para calcular las cosas que tenemos que calcular. Sí, eso en realidad no va a importar. O sea, esto es como que sería el rodillo. Bueno, y esto puede rotar así. Igual. Sí, aparte no aclara nada si esto rota encima, por acá, o cómo, no dice nada. Pero bueno, me parece que a efectos de lo que nos piden, no va a ser muy relevante eso. Ya saben, o sea, me parece que con los problemas de esta guía está bueno para hacer volar nuestra imaginación. Porque, bueno, punto aparte. Ya. ¿Qué nos piden entonces en el punto? Claro, sería como un pedal de una bicicleta, me parece. Como el pedal de una bicicleta y el plato de la bicicleta donde está la cadena, está todo fijo. O sea, no específicamente como un rodillo de pintura, porque ahí el eje se mueve con respecto a la manivela. Sería más como un plato de una bici, me parece, un pedal. Intenten no complicársela tanto tampoco. Claro, Si es no, verdad. Si lo ves, el rodillo también está rotando a la vez la manija del rodillo. Y acá parece como que está fijo. Bueno, empecemos a hacer el primer ¿no? Vamos a estar todo el día pensando. Empieza acá, segundo. Hallar el vector velocidad en función del tiempo. Entonces, en principio, sabemos que es un movimiento roto-traslado. Para hallar la velocidad en función del tiempo, ya sabemos que tenemos entonces nuestra famosa ecuación de roto-traslación, ¿no? En principio lo podemos hacer para el punto P, ¿no? Que es el más fácil. Tenemos la velocidad del punto P respecto del punto C, ¿no? Porque esto rota y sabemos que rota alrededor de C. Entonces, ¿cómo sería nuestra ecuación? Queda que la velocidad de P es igual a la velocidad de C omega producto vectorial, la distancia entre P y C, ¿no? Que sería R de P menos R de C. Bien, entonces acá, ¿qué es lo que sabemos? En principio, si suponemos que BDC la conocemos, O sea, vectorialmente BDC solamente es velocidad en X, y después es 0 en Y, 0 en Z, y hace los otros productos vectoriales, ¿no? esto es, bueno, BDC, no, de 10 metros sobre segundo. BDC, el multiversor. Y de acá, bueno, aquí conocemos las coordenadas, R de P
cuando sabemos que está a una distancia r del punto C. Entonces acá lo que nos conviene plantear en principio sería alguna especie de ángulo, ¿no? Para describir esto. De nuestro punto P se encuentra formando un ángulo entre este punto de acá que dista al eje C, ¿no? ¿Sí? Así vamos a poder encontrar la posición de este punto P. ¿Sí? ¿Y cuál sería? Y en X Te quedaría sería, en X versor sería menos coseno en X versor. O sea, sería R por menos coseno en X versor más seno de I, o no, perdón, seno de tita. ¿Qué ángulo es ese? Tita, ¿no? Sí, pues sí. R coseno de tita en X versor sería negativo y sería positivo R seno de tita en Y versor. No, pero el negativo no se lo agregás, ¿no? Porque tenés pi, tenés tu ángulo mayor a pi medios. Ah, no, Ajá. está bien. Ah, bueno, la proyección del Ya, está R bien. coseno está para el distinto del eje de X positivo. ¿No? claro, Estoy pero eso diciendo tomado No, desde pero dónde? ¿Tomado desde el eje XY? ¿O faltaría algo ahí? creo que ahí tomó el eje Y para arriba y el eje X para donde dice Claro, pero el velocidad. origen, digamos. ¿El origen de coordenadas es el que está dibujado en el dibujito? ¿O está tomando Sí, el punto origen de C. coordenadas en el punto? Ah, el origen Claro, del claro, punto sí. C. Ah, no, ok, pero ahí ok. sí estaría mal el signo, porque te queda positivo en X. Claro, exacto. Es positivo, ¿no? Composición. Lo tomás así. Bueno, entonces, de acá, nos está faltando algo, ¿no? Porque no nos dicen, no conocemos cuál es omega, ¿no? Omega no es dato. Y además no usamos una condición, que es la que venimos hablando hasta ahora, que es que, Pregunta, pero el punto P si está arriba no tendría que agregarse un R ahí también, porque, o sea, en inversor, porque también está, o sea, si está en la parte más arriba tendría que ser 2R, ¿no? En inversor. ¿cómo decimos? Porque la distancia de P a C es R, no Sí, hasta abajo de todo. No sé si me explico. Ah, claro, pero pero el estamos C eso lo pidiendo tomó desde C, desde C. no desde Ah, el no, no punto dije de nada, reducción. sí, ya, ahí vi, sí, sí. Ah, Entonces, ¿cómo nos quedaría? O sea, ¿qué podríamos usar para hallar omega? Porque omega no es un dato, ¿sí? La velocidad de rotación, la velocidad angular de rotación no es dato. Pero, ¿cómo la podríamos llegar a encontrar? podría usar el radio y el irapunto ese del ángulo que usaste para expresar omega a velocidad angular.
vos decís esto, ¿quita punto? Como R de tita punto. Si no podemos usar que sabemos que la relación entre, o sea, sabemos que la velocidad de C es omega por el radio. Entonces las dejamos ahí. La velocidad de C es omega por el radio. Pero el punto C se está trasladando, ¿no? Claro, a eso me refiero, Mira, si vos- la velocidad tangencial. Lo tenemos, yo tengo anotado esto desde la teórica. Claro, está bien, perfecto. Pero para verlo mejor, hay otra condición también que lo podés, o sea, lo podés ver así directamente, lo que pasa que no es o sea, a veces no te puedes dar cuenta, sino lo que puedes usar también es plantear que este cilindro está rotando alrededor de un eje instantáneo de rotación, que en principio lo podés ubicar en un punto O externo, ¿no? Bueno. Y esa es la velocidad de ese punto, entonces en principio sería nula, o bueno, puede ser, y de ahí también te va a quedar, puedes despejar cuánto va a ser ese número, ¿no? Pero bueno, sí, también lo puedes plantear de esta forma. Sería tu omega, y de acá despejas omega S. Bueno, y entonces ya estamos casi cubiertos, ¿no? Tenemos las velocidades, la posición de RT, y qué faltaría ahora, entonces para hallar la velocidad. Perdón, profe, te hago una pregunta porque todavía no lo puedo ver. A veces es tonta, pero no lo puedo ver. ¿Por qué todavía sigo sin entender el menos? ¿Por qué no va el menos en R coseno en X versor? Eso es lo que no puedo entender todavía. Si la proyección va en menos X versor, ¿hay algún menos que no estoy viendo? Bueno, si querés lo podés ver así, ¿no? Este es el ángulo θ, y acá tenés las proyecciones que son positivas, ¿no? En X y en Y es positivo, si pones el punto P acá. Tipo, es como que el tita te va a dar negativo después. Al estar más de 90, el tita se vuelve negativo. El θ de T varía con el tiempo, ¿sí? Así que vos lo podés definir de esta forma y después en un instante posterior esto va a ir recorriendo todo esta circunferencia. ¿Sí? Bueno, entonces la velocidad de P, ¿cómo va a ser? Va a tener dos componentes, ¿no? En principio, ¿qué van a ser? X punto de P e Y punto de P, y lo podemos reemplazar ahí. En este ecuación, ¿no? Vamos a tener la velocidad de C más, bueno, acá tienen que hacer toda esta cuenta, ¿no? Acá ya saben, el omega va a depender de B y de C, y tienen que tener consideración del signo, ¿no? ¿Qué signo está apuntando omega? Si está hacia allá, entonces en principio tendrá signo negativo, ¿no? Y esto apuntaría en Z versor, ¿sí? Así que acá
tienen que hacer, bueno, toda esta descomposición, que les va a dar menos BDC, sobre R, o sea, tienen que hacer todo este producto vectorial por toda esta cuenta de acá, ¿no? Que sería, en definitiva, R coseno de θ de θ depende del tiempo, en X versor, el R seno de θ inverso. Y acá ven, esto va en Z versor, ¿no? O sea, ¿cuál es la parte en X versor? Se quedan con la parte en X versor. Y acá hay lo mismo, ¿no? Punto de P, lo único que no van a tener velocidad C, pero acá iría la parte que le corresponde del producto. Bueno, vamos a hacer Z por X nos da positivo, así que esto nos da R por el coseno de θ. Profe, ¿por Acá qué les el queda, omega te quedó con signo negativo? porque está rotando hacia allá y nosotros estamos planteando omega positivo hacia que sale de la hoja. Z versor que sale de la hoja. Ah, buenísimo. Bueno, y acá le sale igual, ¿no? Z por I, acá Profe, no entiendo. ¿Por qué pasamos de X punto de P a I de P abajo? este es un punto. Sí, sí, pero o sea, no entiendo porque hasta hace un ratito estábamos haciendo la cuenta para X punto de P y no entiendo cómo pasamos a esa expresión de I punto de P. De resolver todo esto, ¿sí? ¿Ven? O sea, desarrollamos todo esto. Sabemos cuál es nuestro R de P, sabemos cuál es el omega, el B de C, desarrollas todo esto y allá se... Ah, vos decís la notación. Ah, bueno, perdón. Es que yo puse B de P, no sé si es eso a lo que te referís. La velocidad de P es X punto y punto. Eso es lo que estás diciendo. Sí, ¿Te es que referías a no, no me había dado cuenta de que habíamos empezado a resolver abajo porque volvimos como a plantear todo otra vez, entonces me perdí, pero no importa. Ah, sí, perdón, eso es porque yo soy medio, lo hice medio desprolijo, pero claro, supuestamente, o sea, todo esto lo reemplazan acá, ¿sí? Partimos de esta ecuación, que es la de rototraslación, y reemplazamos todos nuestros datos, o sea, lo que conocemos en esta ecuación,
Y ahí vamos a hallar la velocidad de P que nos están pidiendo. Igual después va a estar todo en el PDF más prolijito, ¿sí? Bueno, pero acá hay algo que nos está faltando, ¿no? O sea, podemos expresar todo esto un poco mejor. Y hallamos que la velocidad del punto P, ¿a qué va a ser igual? S R seno de theta de T. Y la parte en inversor nos quedaba menos. Después igual chequen las cuentas, ¿sí? Por todos los signos y eso. Coseno de theta de T. Entonces nos queda la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Llegamos a esa expresión que nos están pidiendo, o nos falta algo. ¿Qué piensan? Perdón, profe, en la componente X no se cancela también el R, porque tenías BC sobre R y lo multiplicas por otro R. Sí, sí, sí. O sea, nos están pidiendo que hallemos la velocidad en función del tiempo, ¿sí? El vector velocidad en función del tiempo. Pero ¿está bien esta expresión que hallamos? ¿Esta es la velocidad en función del tiempo? Falta reemplazar tita, porque no es dato. O sea, la velocidad de P está en función de tita, ¿no? Y tita es la que está en función del tiempo. O sea, nos falta un paso más, que sería reemplazar tita de T, y acá vamos a tener la dependencia temporal directamente, ¿sí? Pero de tita de T, ¿cómo lo podemos hallar? Omega por T, ¿no? Claro, exacto. O sea, si quieren pueden plantear una tita inicial, para hacerlo en forma general. Omega de T, ¿sí? Como lo hallábamos antes en los ejercicios de reducción y todo eso. Bien, entonces reemplazamos todo esto acá y ahí sí ya podemos hallar lo que nos piden, ¿sí? Omega de P en función del tiempo. Eso se los dejo a ustedes, ¿sí? Reemplazan esto acá y bueno, cita inicial pueden tomarlo como condición inicial que es 0. Así que terminamos. ¿Ok? Bueno, supongo que sí. Entonces, seguir abajo.
Nos piden dibujar la odógrafa correspondiente, B de I versus B de X. Bien. Punto 2i para el punto 3. Nos piden dibujar B de X versus B de Y. Bueno, en principio esto lo pueden hacer con algún programa, pero también se puede hacer a mano. Y hay una forma, bueno, está por ahí en el campus. En ejercicios anteriores también está resuelto. Creo que hay ahí, no sé si dejaron el cuatrimestre pasado, los cuatrimestres pasados había el ejercicio estaba resuelto en forma numérica. No sé, por ahí debe andar. ¿Dónde está? Ahora no sé dónde está, pero se los busco para que si lo pueden ver. Después les paso el link, cualquier cosa. Estos son versos. Pasa que bueno, entonces, ¿cómo haríamos para hallar B de X y B de Y? O sea, para tratar de dibujar esto, ¿sí? O sea, en principio tenemos B de X y B de Y en función del tiempo. Pero, ¿cómo hacemos para dibujar eso? ¿Sí? Bueno, conociendo esta teoría de geometría, podemos llegar a encontrar la ecuación de la circunferencia a partir de estas dos expresiones, ¿sí? A partir de B de X de T y de B de Y de T. Teníamos antes. Entonces, tenemos acá, será B de C más B de C. Omega por el seno de ahora quedaba B de C por el seno de 9. O sea, ¿esto a qué le suena? Seno de omega T, seno de omega T. Hace como un oscilador, ¿no? Pareciera. En principio esto tendría un movimiento periódico, ¿sí? Así que lo que podemos hacer es, si lo hacemos a mano y no lo hacemos en forma numérica, es tratar de llegar a una expresión para poder graficar esto que hallar la ecuación de la circunferencia, ¿no? Queda una circunferencia en función de las velocidades, donde tenemos que el radio va a ser B de C, créanme que esta es la ecuación de la circunferencia. Esto, como siempre, lo van a ver más adelante cuando cursen alguna matemática.
alguna física también lo tendrían que ver. Esta es la ecuación de la circunferencia. Como que ya sabemos, partimos de lo que ya sabemos que va a dar para hacer nuestro problema. Sabemos que vamos a tener que graficar una circunferencia y tratamos de hallar cómo es la expresión. Esto va a tener radio, ecuación de la circunferencia. DNI era negativa. Sí, DNI nos había quedado negativo. Igual chequeen eso. Pero, perdón, acá me faltó el cuadrado, así que ya está salvado. Bien, acá estoy usando notaciones diferentes. Vamos a ponerlo bien. Sí. Esto es B de X. Y este es B de Y. Bien. Entonces, esta circunferencia está centrada en el punto B de C, 0, ¿no? Acá es como tener menos, o así para que lo vean mejor. Entonces, es una circunferencia de radio. BBC centrada en BBC. Y bueno, y esto entonces gráficamente no entiendo. Tratemos de esto, sí. Bien, y esta sería la circunferencia, ¿no? O sea, B de I versus B de X, que es lo que tiene. Este sería el punto B de C. Esto tiene radio B de C. Supuestamente trataría B de C. Bueno, supongo que Perdón, a la altura la componente I no era 0, o sea, no tendría que estar el centro sobre el semieje de X. Claro, claro. Sí, sí, pasa que se me puede. Bueno, lo corremos así. Este sería entonces X y este es el
Bueno, y este sería el grafiquito entonces que nos están pidiendo. Y haga. Después ustedes pueden verificar que esto es correcto, reemplazando acá todas estas expresiones, y pueden llegar a que les da B de C cuadrado. Así que están seguros de que es la ecuación correcta. Estas expresiones verifican la ecuación de la circunferencia. Por eso se corresponde con este gráfico, ¿sí? ¿Bien? Eso se los dejo a ustedes. Reemplazar B de X acá, B de Y acá, y desarrollen todo esto, y tienen que llegar a la misma expresión, ¿sí? Les tiene que quedar ese cuadrado igual a B de C. Bueno, después, en el punto siguiente, nos piden graficar el módulo de la velocidad en función del tiempo. Fíjense que hasta ahora todos son gráficos, ¿no? Los que nos están pidiendo. Pero partimos todo de esta ecuación, ¿sí? O sea, todo un desarrollo para hallar todo lo que nos piden. Punto 3, entonces, que grafiquemos el módulo de la velocidad en función del tiempo. Ya saben ustedes que la velocidad tenía dos componentes, ¿no? Nos piden que hallemos el módulo versus. Bien, y acá, ¿cómo se les ocurriría que pueden hallar el módulo del B? Sería Y por Pitágoras, tal vez, la raíz cuadrada de las velocidades sumadas al cuadrado. esa es la definición del módulo, ¿no? B de X y B de Y, en función del tiempo, ya lo hallamos en el punto Y. Acá. Es este, ¿no? Sí. No les va a quedar una expresión fácil para dibujar. Van a tener que recurrir a algún graficador. Bueno, yo les he expresado todo y después ustedes lo expresan como les parezca más. Esto es un seno, ¿sí? Yo escribo el seno como S. B de C cuadrado o de coseno cuadrado.
Bien, el BDC lo pueden sacar afuera. Igual como van a tener que graficar esto, en principio acá van a poder reducir esto un poco más, pero igual les va a quedar en un seno por un coseno, ¿sí? ¿Se ve eso? O sea, creo que les queda 2 veces el cuadrado. Yo hice un paso más. Está bien. Bueno, desarrollen esto, me quedan 2. Más menos al cuadrado de omega t. Se ve que esta parte de acá, cuando está multiplicado con esto, se les va a reducir a b de c cuadrado, ¿no? ¿Se ve eso? Porque seno cuadrado de omega t más seno cuadrado de omega t es 1. Entonces les va a quedar 2bc cuadrado más 2, no, no les queda una multiplicación, me equivoqué, claro, yo metí todo adentro de paréntesis, no, está bien, les queda seno de omega t, claro, esto se lo reduce, queda algo así. Bueno, tienen que dibujar esto, tienen que graficar esto. El seno de omega t no queda multiplicado también. Por ese cuadrado. Sí. Claro. Exacto. Bueno, chicos, ustedes escriban dos mejor que yo. Eso ya lo saben hacer. No hay problema. Si quieren mejor, sacan 2bc cuadrado. Como les parezca a ustedes que lo van a poder graficar mejor. Y es 1 sobre omega t. Digo 1 más seno de omega t. Todo esto es la raíz. Bien, entonces yo les puedo dar más o menos una idea de cómo podría llegar a quedar esto. Pero bueno, no se preocupen igual si no lo pueden, no les pedimos que hagan la tarea numérica, así que entonces vamos. Bueno, las escalas no están bien, ¿sí? Esto es algo intuitivo, ¿no? Más o menos cualitativo de lo que les tiene que dar. 6. Y acá algo así les tiene que dar el gráfico, ¿sí? El máximo llega hasta acá y luego va bajando acá y vuelve otra vez. Tiene una cierta periodicidad, pero más o menos eso sería así el gráfico. Este sería
módulo de BT en función del tiempo. Es algo de este estilo. Igual, profe, no puedo ver de dónde sale el 2 que está acompañando al BC cuadrado. A ver. BC cuadrado. Y acá les queda 1 más. Ya se lo puse acá, ¿no? 2 seno de omega t el seno cuadrado de omega t. Igual chequen acá los signos, adentro del seno. Después acá les queda más BC cuadrado por el coseno cuadrado de omega t. O sea, yo a lo que llevo ahí es que con BC cuadrado por seno cuadrado omega t, con el BC cuadrado coseno omega 3 sería 1 en esa suma, pero en la distributiva de BC cuadrado por 1 me queda solamente un solo BC cuadrado, más BC cuadrado 2 seno omega t. Entonces el primer 2 no veo de dónde salió. Claro, porque no lo Si sumaste, sino que distribuís lo esto, agrupaste. ¿cómo? Si distribuís esto, ¿qué te queda? BC cuadrado 2 BC cuadrado por el seno de omega t. Estoy hablando de esto. Más BC cuadrado por el seno cuadrado de omega t. ¿Se va viendo ahí? Más BC cuadrado coseno cuadrado de omega t, todo dentro de la raíz. Y ahí se ve mejor. Se va a quedar, ¿sí? Esto me da BC cuadrado más BC cuadrado son 2 BC cuadrado. ¿Se ve? Ah, genial, sacaste factor común, perfecto. Buenísimo. Sí, me había olvidado de hacer esa última cuenta. Y ojo con esas cosas, ¿sí? A veces, claro, bueno, yo también lo hago. Cuando haces las cuentas mentalmente, por ahí pensás que la tenés clara, pero suele escaparte algunas cosas, entonces siempre es mejor escribir todo. Bueno, Sí, sí, perfecto. ¿y qué nos falta ahora entonces? El punto 3, ¿sí? ¿Qué nos pide el punto 3? Graficar las componentes b de x y b de y en función del tiempo. Bien. Antes nos pedían el módulo de la velocidad y ahora nos piden cada una de las componentes en función del tiempo. Bien. Bueno,
Ok. Sí, acá otra vez van a necesitar un graficador, ¿no? Pero bueno, BDI se ve que esto es como una... es graficar el coseno, ¿no? Acá piden graficar B de X versus G y B de Y versus Y. Pero está bien que esto más o menos lo tienen claro, ¿no? Para graficarlo. Y acá como que esto vendría a estar desplazado, corrido en el origen. Pero es graficar un seno y un coseno, pero en el caso de B de X es correrlo del origen. Eso se los dejo a ustedes. ¿Bien? Sí, ese ítem se entiende. Pero todo esto fue para el punto P, ¿sí? Y lo que nos pide es para el punto Q y para el punto A. O sea que tendrían que volver a hacer todo de nuevo, plantear todo otra vez, para cada uno de los puntos, teniendo en cuenta que lo que varía acá es la distancia al centro. O sea, de Q es R sobre 2 y de la manivela esta es... si acá me entra la duda de si es 2R o 3R. Profe, 2R fija el centro, sí. una pregunta, o sea, tenemos que tomar el mismo sistema de coordenadas desde el origen en el seno, o sea, para ser más cómodo, porque Claro, sí, lo plantean todo desde como lo hicimos puntos, recién. sí, es lo más común, sí. Buenísimo. Igual esto de la longitud de CR, sí, no sé, fija el centro. Es posible, sí, que dé a entender que la longitud esta es de CR, entonces hasta el punto C habrá que sumar el R del centro. De longitud, o sea, no dice, claro, acá dice bien claro, distancia R sobre 2 del centro, y acá solo dice distancia de longitud, o sea, está bien, está bien. Entonces es así, es como habían dicho ustedes. Esto mide 2R y si lo hacen respecto de C, le tienen que sumar el R del C. Profe, una consulta. ¿Por qué nos dan tipo el dato del A y el del Q si por ahora no los usamos? Es por eso que les estoy diciendo, porque tienen que plantear todo lo mismo. O sea, les piden que haya todo esto para cada uno de estos puntos. Para P, para Q y para A. Claro, buenísimo. ¿Sí? ¿Está bien eso? Entonces eso se los dejo a ustedes. Tienen que volver a plantear todo de nuevo, pero pensándolo desde la perspectiva del punto A y del punto Q, teniendo en cuenta esas distancias a C. Creo que, no sé si... Me parece que lo pueden llegar a hacer. No creo que les vaya a resultar complicado, ¿sí? Igual lo único que varía en los diferentes puntos No, son las es diferentes la posiciones de distancia. la posición, ¿no? Sí, en principio sí. Varía la distancia al centro, sí. Sí, por eso. Yo creo que lo pueden llegar a resolver bien. Igual, por supuesto, después, si hay dudas, consulten. Y de paso repasan todo esto
A ver si quedó bien entendido, si tienen dudas. Creo que parece que Profe, ¿le hago una consulta? sí. ¿Podría dar una interpretación del gráfico del módulo de la velocidad comparado, digamos, con el movimiento del cuerpo? ¿Cómo es que funciona eso? Y esta sería la magnitud de la velocidad, ¿no? Lo que está dibujando acá. Es la velocidad neta del cuerpo en función del tiempo. O sea que esta sería, digamos, como... Pero digamos, cuando el punto, en este caso, cuando el punto P toca el plano, ahí sería velocidad cero, el módulo, o eso no termino de verlo. Claro, cuando está a tiempo t, en este punto tiene velocidad dp es cero, ¿no? En este tiempo. Acá tiene velocidad cero. Y si tiene velocidad, bdp tiene velocidad cero, ¿qué quiere decir? ¿Dónde estaría el punto P? Estaría tocando el plano y sería, si la velocidad del C punto es cero, sería como nuestro eje instantáneo de rotación, ¿no? Es un punto que pertenece al eje instantáneo de rotación en ese instante. Perdón, se entrecortó todo lo último, no entendí. Que en ese instante, cuando BDP es cero, sería un punto que del eje instantáneo de rotación, ¿sí? Como que está acá abajo. Bueno, no sé si ya lo vieron en la teórica, pero tiene que ver con la rodadura, ¿no? Porque en ese instante BDP es cero, entonces está acá abajo, y en ese instante no tiene velocidad y rueda, ¿sí? Está en contacto con el plano, ¿sí? ¿Está bien? Claro, y cuando tiene la velocidad máxima, está en el punto superior, más arriba de todo, que es donde se suma la velocidad de BC más la velocidad tangencial en ese punto. Es la mayor velocidad que tiene. Claro, exacto. Acá arriba es la máxima velocidad. Gracias. En este instante, como esto es periódico, acá vuelve a haber otro T máximo en otro instante. Creo que, bueno, eso sería todo lo que nos piden en este problema. Ya saben, tienen que hacerlo para el punto A y para el punto B. Tienen que volver a Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, corto la ¿Quedan grabación. más dudas? Claro, que de hecho, en el punto P, donde tiene mayor velocidad arriba de todo, es exactamente 2BC la velocidad de ese punto. No, porque C nos quedaría de pi sobre 2, que es 1, quedaría raíz de 4 por BC, que sería 2BC, o sea, BC cuadrado.
Claro, ahí sería el seno de pi sobre 2, ¿no? ¿La estás Pero el escuchando? Yo seno, no escucho. Ahí está. el seno de pi sobre 2 sería, claro, esto sería 1, el seno de pi sobre 2 es 1, menos 1, 2, menos 2, 4, daría 2, entonces estaría por esta zona, que corresponde con la velocidad. Claro, y como eso no depende del radio, entonces, no importa el radio que tenga, siempre el punto que está arriba va a tener 2 por la velocidad en que se esté moviendo en X, y en el punto inferior, bueno, 0. Claro, en módulo sí, en este caso no depende del radio. Claro. Pues cuando les piden graficar B de X y B de Y, las componentes, ahí, no, tampoco les depende del radio. Está bien, claro, sí, tiene lógica. Sí, de hecho para los otros 2 puntos van a quedar igual las ecuaciones y los gráficos porque el radio se cancela. Claro. Bueno, traten de hacerlo y ya saben, cualquier duda, la consulta. Bueno, corto la grabación entonces.